presidente. Ya vamos a terminar. Este tema, presidente, es muy interesante porque además la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad revisó en 2 ocasiones este código de ética, la primera vez en 2020, la segunda en febrero de 2023, y mantenían este pues supuesto principio ético que en realidad ya se debería de nombrar código de corrupción, porque no puede nombrarse código de ética lo que no está basado en la ética periodística, y claramente ellos aceptaban la forma de corrupción más burda de la prensa, que es el chayote, el embute o el soborno, que es recibir dinero por el trabajo que se permite, por el trabajo que se hace, el trabajo supuestamente periodístico, y está prohibido porque esto se aleja de los 4 principios rectores del periodismo, que es buscar la verdad, tener independencia, hacerlo con honestidad y además siempre con responsabilidad social. Esos principios quedan alejados cuando se permite este tipo de corrupción, que es la más burda. Por supuesto, hay otras formas, como es maquinar las informaciones, censurar otras informaciones, etcétera. De este mismo tema, presidente, de Mexicanos contra la Corrupción, en 2021, la revista Contralínea fue pues llamada por el Instituto Nacional de Transparencia a que revelara sus fuentes respecto de informaciones que también se reprodujeron aquí en la conferencia. Se trata de las facturas electrónicas de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, donde claramente se ve que uno de esos financiadores es la Embajada de Estados Unidos. A lo largo de los años, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad ha asegurado que no recibe dinero de gobiernos ni partidos políticos, pues será quizá de gobiernos en México, ¿no? Del gobierno federal o de los gobiernos estatales o municipales, pero sí recibe dinero del gobierno de Estados Unidos y las pruebas están ahí. En esa ocasión nos llamó el INAI para revelar nuestras fuentes porque Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad había iniciado un proceso jurídico ante esta instancia que además ahora sigue defendiendo, y estaban intentando censurar su conferencia matutina. Era un procedimiento por supuestos datos personales. Las organizaciones civiles, como las empresas, como cualquier persona moral, no tienen datos personales, y aún así el INAI le dio entrada a este recurso de la propia organización. Y le estaban solicitando a esta instancia que por datos personales usted nunca volviera a mencionar que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibe dinero de Estados Unidos, y mucho menos volviera a publicar en esta pantalla las facturas de lo que le paga la Embajada de Estados Unidos. Nada más como paréntesis decir que entre 2021 y 2023 ha recibido 114 millones de pesos del gobierno estadounidense, esta organización pues de la corrupción, para pues hacer la guerra sucia en contra de su gobierno, tanto en materia jurídica como mediática. Presidente, preguntarle sobre esto porque Mexicanos contra la Corrupción ha dicho, y su narrativa es que está por la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y todo esto, y le pide censurar su conferencia matutina. Y también preguntarle por qué les lastima tanto que exista este espacio tan importante para el pueblo de México, pues que ellos mismos, pero ahora a través del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que también está encabezado por Claudia X González Guajardo, han establecido esos 2 procesos de amparo, tanto de la ahora precandidata Xóchitl Gálvez como de Denise Dresser, pero además abiertamente en su página de internet promueven que cualquier persona que quiera ejercer su derecho de réplica contra la mañanera lo haga, y publican incluso el machote ya para que la gente, como si fuera cualquier cosa, empiece a interponer estos juicios de amparo. Entonces, preguntarle también por esto, ¿por qué les lastima tanto a estos grupos de poder económico, fáctico, que exista este espacio? Por la hipocresía, porque esa es la verdadera doctrina de la derecha, del conservadurismo. Son muy hipócritas. Se hacen pasar
por demócratas y son oligarcas. Eso es lo cierto. No son demócratas, son oligarcas. Utilizan como fachada la democracia. Y de esa manera también legitiman el detentar el poder público. Pero ya se ha visto en México por décadas de que cuando ellos gobiernan, los hijos predilectos del régimen son las minorías. Y no solo es porque conviven con ellos, sino porque mandan abiertamente y se dedican a saquear, se roban lo que es del pueblo. Le llaman eufemísticamente a las privatizaciones, que es convertir lo público en privado, desincorporación de bienes públicos, ¿no? Pero todo el periodo neoliberal fue un periodo de saqueo. Y Salinas creó una nueva oligarquía, lo que llamaron el grupo compacto, a los que benefició con las privatizaciones. Y ese grupo siguió dominando. Ya no estaba Salinas, pero se siguió aplicando esa política, el salinismo como política. Zedillo hizo lo mismo, aún con las diferencias con Salinas, sus pleitos, pues Zedillo fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales. Zedillo fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. El FOBAPROA, una deuda de 3 billones de pesos que se va a seguir pagando 30, 50 años hacia adelante, con todo lo que ya se pagó. 2 billones, pero todavía falta 1 billón. Y luego Fox engaña de que iba a haber un cambio, que iban a ser distintos, y desde que entró el nuevo gobierno ya estaban pensando en aumentar el IVA. Le entregó la Secretaría de Hacienda al que había estado de subsecretario de Salinas, a Gil Díaz. Ese señor, después de Salinas, se fue a trabajar a una empresa de Roberto Hernández, que había sido beneficiado con Banamex en las privatizaciones. Y él se lo recomienda a Fox. Y continúa la misma política de saqueo. Y desde luego el pueblo no existe. Solo cuando necesitaban los votos, que repartían despensas, materiales de construcción, dinero en efectivo, para seguir en el poder y seguir robando. Eso se prolongó hasta hace 5 años, que el pueblo dijo, basta, y se inició un proceso nuevo. Desde luego, este grupo no se deshizo
Ahí está. Y se están reagrupando. Nada más que ya en condiciones muy desfavorables para ellos. Por eso hablo de que hacen hasta el ridículo. Enseñan el cobre, imagínense. Ya no hay un líder político. Antes, cuando imperaba el dedazo, pues era el presidente en turno el que imponía a su sucesor, pero estamos hablando del presidente de una institución. Ahora ni siquiera es un dirigente político o un dirigente de un partido, es un gerente, Claudia X González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué? Sí. Hace como 15 días. De 15 días a un mes me enteré. Mis gargantas profundas. Y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia. Consulta también con los medios, con los dueños de los medios, consulta con los intelectuales, desde luego Aguilar Camín, Krause, Castañeda. Por eso, algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque pues no quieren ser comparsa. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y además es, en realidad, parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores. Desde luego no es de los de arriba, pero sí forma parte del mismo agrupamiento, porque también en el bloque conservador hay nivelitos, ¿no? Están los que mandan, por eso hablo, los que están estudiando ciencia política podrían hacer un trabajo de investigación. Hay materia, hay tema, porque es algo relativamente nuevo, es algo inédito, porque es una gerencia. Hacia arriba están los que verdaderamente mandan. Entonces se hacen representar, en este caso, por Claudio X González, hijo. Y hacia abajo están los que le obedecen a Claudio. Y lo lamentable es que ahí están
los partidos formales de oposición, debajo de, por eso están desintegrándose. Y ahí están los intelectuales del régimen, ya están los medios de manipulación. Entonces es algo muy peculiar esa estructura. Acuérdense que cuando el porfiriato, pero no es exactamente lo mismo, existían los científicos y también había una estructura de dominación de ese tipo. Y nunca dejaron de participar durante el porfiriato los intelectuales del régimen. Había escritores y poetas y la prensa. Habían periódicos subvencionados, un periódico muy influyente que sostuvo la dictadura porfirista fue El Imparcial, un fenómeno en aquellos tiempos, porque llegó a tirar 120, 130,000 ejemplares diarios, El Imparcial. Actualmente no hay ningún periódico que tenga ese tiraje. Y era subvencionado por Hacienda, por Limantur. Recibía dinero. Hay un célebre debate sobre eso. Cuando Luis Cabrera lo denuncia y da a conocer lo que recibía el periódico de parte del gobierno. Entonces, ahora estamos en algo parecido. Y quieren engañar, por eso es importante informar, porque si engañan con la guerra sucia, con campañas de mentira, inflan. ¿Se acuerdan que hace poco inflaron como un globo a un candidato? Porque con la publicidad introducen al mercado como si fuese un producto chatarra a cualquier persona. Esto están inflando a la señora Xochitl y es el querer engañar. ¿Se acuerdan cómo cuando iniciamos se convirtieron en feministas? Luego pseudoambientalistas. Ahora ya resulta que están a favor de los pobres y están muy pobres todos. Les voy a mostrar una caricatura de Hernández de ayer para que vea la pobreza, ¿no?, de estos integrantes, no todos, pero sí